Bien, amigos, continuamos con el día. Realmente aquí hay un organismo que se llama Cámara de Cuentas, que es otro escollo para la justicia, formado de manera descarada con cuadros del Partido de la Liberación Dominicana. Yo no sé qué tiempo le queda, que eso parece que dura como 5 años, pero no se puede trabajar con eso y cambiarla no debe ser cosa difícil por sus hechos. Un juicio político en el Congreso debe producir un cambio de esa Cámara de Cuentas morada. Así que conste eso en el expediente. Ayer el presidente electo Luis Abinader anunció 2 designaciones. Vamos a ver. Francisco Antonio Peña será la cabeza que dirigirá el gabinete social a partir del 16 de agosto, junto a la exdiputada Gloria Reyes, quien será directora de Progresando con Solidaridad. El presidente electo informó que con esas designaciones buscan institucionalizar las políticas de protección social del gobierno. En otro orden, tras ser abordado por los periodistas a su salida del comando de transición del presidente electo, el futuro ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, informó que si es necesario endurecer las medidas dispuestas por el gobierno para frenar el COVID-19, se hará. Deben ser un poquito más duras, por lo menos en términos de que un confinamiento vertical con las personas mayores para cuidarlas más, etcétera, que esas personas mayores se mantengan en la casa y sobre todo que los fines de semana también ver si se tomamos algún tipo de medida más drástica. También fue abordado el próximo ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien aseguró que se buscará una solución al próximo año escolar. Les digo a la familia dominicana, a la sociedad dominicana, que tengan tranquilidad, que vamos a tener una solución que garantice educación para sus hijos y que proteja su salud. Fulcar también manifestó que está consciente de la situación económica por la que atraviesan muchos dueños de colegios, los cuales han ponderado cerrar sus puertas. Ciertamente hay una situación difícil porque tienen varios meses cerrados y eso genera un impacto financiero importante. Una situación que nosotros reconocemos en la situación de los colegios privados, pero alguna solución habremos de encontrar a eso. En el comando de transición también estuvo el presidente del Partido Humanista, quien informó que el día de mañana sostendrá una reunión con el presidente electo para tratar diferentes temas, de los cuales no ofreció detalles. Desde la zona colonial para Telenoticias, Wilson Mejía. Bueno, vamos a ver esas 2 designaciones. Tony Peña Guava, hijo de José Francisco Peña Gómez, ¿verdad? Ahí tienen ustedes sus antecedentes, lo que ha hecho anteriormente, dirigente de larga data en el PRD, ahora en el PRM, Tony Peña Guava. Y vamos a ver entonces la hoja de servicios de la diputada Gloria Reyes. Ella es diputada actualmente. Es una muy activa dirigente del PRM y será la directora de Progresando con Solidaridad. También en el Hostal Nicolás de Obando, que ya es como la sede del gobierno electo, el dirigente PRMista Eduardo Sanz Lobatón reiteró el compromiso de ese partido y del presidente electo Abinader de nombrar a un procurador, nosotros decimos una procuradora general de la República, que no tenga relación ni con el PRM ni con ninguna otra organización política. Esto fue lo que dijo Eduardo Sanz Lobatón. El presidente electo hizo ese compromiso de campaña y tenemos mucho tiempo diciéndolo. Hay que sacar la política de todo lo que tenga que ver con la justicia. La justicia conformada por jueces y fiscales tiene que ser ajeno a la actividad partidaria. En ese mismo sentido se pronunció el presidente de esa organización. La primera acción de una justicia independiente es un procurador que tenga independencia de criterio y una objetividad más allá de los colores partidarios
y el pueblo podrá contar que eso será una realidad a partir del próximo 16 de agosto. Sobre la eliminación del FOMPER, agregó que se estudia la posibilidad de continuar con otras entidades que podrían ser fusionadas. Es un gobierno muy grande, que tiene un sinnúmero de instituciones que repiten las mismas funciones. Algunos que manejan altos niveles de discrecionalidad, como es el caso del FOMPER, y pierden su naturaleza o su propósito. Estas declaraciones se produjeron durante las visitas que realizaron al Hostal Nicolás de Obando, lugar que ha sido el centro de importantes encuentros de las próximas autoridades. Para Telenoticias, Guillermo García. Bueno, Javier, entonces al principio de este bloque hablé de la inviabilidad de justicia con la actual Cámara de Cuentas. Y precisamente el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, solicitó a la Cámara de Cuentas que le realice una auditoría a su gestión. Claro, se la tiene que pedir a esa Cámara de Cuentas porque esa es la que está. Hace muy bien el doctor Castaño Guzmán pidiendo una auditoría, pero la verdad es que con esa Cámara de Cuentas, ¿qué te parece? Bueno, ese es un problema. Si una de las instituciones que está claramente establecida a nivel de la Constitución, que tiene que ser modificada próximamente con el nuevo Senado de la República a partir del 16 de agosto, es la Junta Central Electoral, que ya cumple su periodo de 4 años. El Senado tendrá que determinar si se confirma varios de los miembros o el pleno de los miembros de esa Junta Central Electoral o la cambia de manera completa. Recordemos que esta Junta ha atravesado por una serie de situaciones de mucha tensión, de mucha crisis, a pesar de que al final salió bien, tanto con las elecciones municipales como con las elecciones presidenciales y congresuales. Recordemos la situación que se generó con el voto automatizado y la suspensión de las elecciones municipales en febrero, donde una serie de sectores pedían que se estableciera responsabilidad incluso en los miembros de la Junta Central Electoral y algunos la salida de los miembros de la actual Junta Central Electoral. Por eso se ha de suponer que algunos de estos miembros de la Junta Central Electoral estarían en disposición de salir y dejar que el Senado de la República escoja nuevos miembros y que ellos, los que están o algunos de los que están, no sean evaluados. Y en ese sentido, pues el presidente de la Junta Central Electoral pide que se evalúe desde la Cámara de Cuentas a partir de una auditoría que realice esta institución a este órgano, a la Junta Central Electoral, durante los 4 años en que ha ejercido sus funciones. Vamos a ver, estoy de acuerdo contigo en las limitaciones que tiene la Cámara de Cuentas en nuestro país, porque fue una Cámara de Cuentas designada por miembros y por personas que no estaban dispuestos a realizar una labor con la autonomía y la independencia que requiere un órgano de esta naturaleza. Y es uno de las instituciones que realmente tienen que ser también reformadas acá en el país, de acuerdo en que próximamente el Senado tendrá que escoger una nueva Cámara de Cuentas. Recordemos que el procedimiento es que la Cámara de Diputados escoge una terna a partir de una serie de propuestas que les llegan a esta institución del Estado, y esa terna llega al Senado y por cada uno de los cargos, ¿no? De los puestos, de los cinco miembros que tiene la Cámara de Cuentas, el Senado decide entonces los miembros que definitivamente integrarán esta Cámara de Cuentas. Recordemos que no es desde ahora que se viene planteando la necesidad de una mayor independencia y autonomía de este órgano importante de fiscalización y de control. E incluso antes quien escogía de manera directa la Cámara de Cuentas era el Senado, y a partir de la reforma constitucional del año 2010 se logró, para garantizar un mayor nivel de independencia de la Cámara de Cuentas,
que no sea única y exclusivamente el Senado, sino que previamente se dé en la Cámara de Diputados este proceso de manera que se garantice autonomía o independencia de la Cámara de Cuentas. Pero con todo y este procedimiento que en términos institucionales debe garantizar la selección de personas independientes en una institución de esta naturaleza, los partidos políticos y el poder que está en un partido político cuando controla el Ejecutivo y controla el Congreso es tal que no importan los procedimientos que se hayan establecido, sino que puede imponer a los miembros de estas instituciones. Y es importante que se tenga en cuenta esta vez el que ese procedimiento pueda concluir realmente con una Cámara de Cuentas autónoma, una Cámara de Cuentas independiente, porque estamos hablando de que no se va a poder avanzar en todo esto que tú hablabas, Uchi, con Amelia, de crear las condiciones para una lucha efectiva contra la corrupción en el país, que requiere, y tú has insistido mucho en este tema, en una justicia independiente, pero al mismo tiempo requiere de órganos de control y de fiscalización en el Estado Dominicano que sean independientes, porque tú puedes tener ministerio público, puede tener jueces independientes, pero órganos como la Contraloría General de la República o la Cámara de Cuentas que no hacen investigación, que no levantan los insumos o los datos necesarios para que se puedan elaborar expedientes muy bien sustentados de forma tal que la justicia pueda investigar y perseguir hechos de corrupción. Por eso es la importancia de tener órganos de control realmente autónomos. Y ahí entonces hay que garantizar para la autonomía de estos órganos varias cosas. Primero, el tema de personas realmente independientes, aunque yo no me limito al tema de personas que tengan esas condiciones, que tengan esas características. Eso es importante, pero no es suficiente. Además de la persona que estén como responsable de estas instituciones, se requiere que las instituciones como tal, como órgano, puedan operar con absoluta independencia. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que además de personas que tengan estas condiciones, debemos tener instituciones robustas que estén apoyadas por leyes que realmente les den los colmillos y las condiciones necesarias para ejercer el control y la fiscalización. Tú puedes tener un agente independiente, con todas las condiciones para hacer su labor, pero con unas leyes tan debilitadas, y estoy hablando, por ejemplo, el caso de la Cámara de Cuentas, y de compras y contrataciones, por ejemplo, puede tener gente con esas condiciones, incluso técnicamente cualificado, pero con una ley, una legislación que no le da la capacidad y las condiciones para ejercer la labor que tienen que ejercer. Y al final, ¿qué termina pasando? Bueno, que mucha de esa gente que son autónomos e independientes lo que terminan es saliendo de su cargo, renunciando, porque no pueden hacer su labor. Pero no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que esas instituciones tengan leyes que permitan consolidar su trabajo, pero al mismo tiempo que dispongan, por ejemplo, de un presupuesto necesario, del presupuesto suficiente como para desempeñar su cargo. Uno de los mecanismos que tienen los poderes del Estado y sobre todo el Poder Ejecutivo para controlar a las instituciones y evitar que funcionen de manera autónoma e independiente es precisamente el mecanismo del presupuesto, del control y la limitación presupuestaria para que estas instituciones no puedan realizar su labor. Esos son de los cambios que tenemos que lograr acá en el país y ojalá las nuevas autoridades, no solo a nivel del Poder Ejecutivo, sino a nivel del Congreso Nacional, tengan en cuenta esto. Necesitamos independencia en las distintas instituciones del Estado de control y de justicia, una independencia que viene dada por, primero, gente realmente independiente, autónoma, pero instituciones robustas, instituciones fuertes, porque sin eso difícilmente se puede hacer la labor que se tiene que hacer. Es decir, el hecho de que la Junta Central Electoral
tenga que solicitarle a la Cámara de Cuentas que le haga una auditoría de los 4 años anteriores, eso es evidencia de una debilidad, porque ese debe ser un papel y un rol que de manera constante y permanente tenga la Cámara de Cuentas, de cada año fiscalizar, hacer auditoría a las instituciones del Estado, o por lo menos a las instituciones de mayor relevancia, las que manejan más presupuesto, las que en un periodo determinado tienen un rol activo, como el caso de la Junta Central Electoral, sin que haya la necesidad de pedir que se haga auditoría de esta naturaleza. Y esto es lo que definitivamente va a permitir que realmente avancemos en el país en materia de control y de fiscalización de cómo se manejan los recursos del Estado, Uchi. Así es. Bueno, finalmente, hoy a las 11, el presidente Danilo Medina va a inaugurar la terminal de autobuses en el Parque del Este, a la que se ha opuesto la comunidad. Se opuso Manuel Jiménez, que hoy día es el alcalde. No lo invitaron al acto, siendo la autoridad de esa provincia, de ese municipio, perdón. Y, bueno, lo van a inaugurar. Ahora, Manuel Jiménez dice que eso no va a ser una terminal de autobuses porque realmente se hizo contra viento y marea, o más bien contra decisiones judiciales. Vamos a ver entonces, para cerrar este bloque, la reacción del alcalde Manuel Jiménez, y con eso nos vamos a comerciales y regresamos con la entrevista. Adelante. La que no venga, nosotros estamos convocando a todos los que han luchado por la preservación del Parque del Este y por la preservación de los Tres Ojos a presentarse masivamente, guardando la prudencia y la distancia, pero todos frente a esa terminal, a decirle que la inauguración, si llegaran a hacerla, es ilegal, como es ilegal la construcción por extensión, lo es también la inauguración. De manera que pienso que el presidente debería desistir, porque esa es una idea muy necia, porque ellos saben que están construyendo algo ilegal, que se lo dijeron todos los tribunales. Es decir, yo todavía no entiendo cómo es que esta gente, está bien que terminen lo que están haciendo, porque no se sabe ni siquiera cuánto han gastado ahí, pero de ninguna manera, porque es ilegal, no porque lo dice Manuel Jiménez ni el alcalde, sino porque lo dijeron las sentencias y los tribunales y la ley, la Constitución, todo. Esta gente le han pasado por encima a todos los procedimientos.